Bueno, pues mirar, en este vídeo vamos a aprovechar para ver un poco cómo se introducen los datos en este programa. Es también muy básico y no tiene muchos problemas. Mirad, pueden darse varios casos. Cuando yo, por ejemplo, quiero escribir en una celda que está completamente vacía, por ejemplo en esta, pues yo me vengo aquí a la celda C5, donde yo quiero escribir, y simplemente hago un clic con el ratón y veis que esa celda se queda como activa, ¿no? Como siempre, se queda como remarcado en negro y su nombre de columna y número de fila se quedan resaltados. Bueno, pues en ese caso, en el momento que yo escriba una palabra, por ejemplo, hola, pues no hay ningún problema. Como no había ningún texto, pues ese texto ahora se va a quedar grabado. Para ello tengo que ahora que hacer la activación, es decir, como decir que quiero consolidar lo que yo he escrito. Si yo, por ejemplo, quiero consolidar lo que he escrito, pues se puede hacer de muchas formas. Yo normalmente lo que hago casi siempre, pues que le doy al intro. Fijaros que cuando yo escribo algo, ¿vale? Y le doy al intro, se consolida el texto que yo había escrito en la celda y el cursor baja hacia abajo, ¿vale? También hay veces que a lo mejor, si yo puedo darle, por ejemplo, el tabulador. Si yo le doy al tabulador, hace exactamente lo mismo, se consolida, ¿vale? Y ahora en la celda activa, en vez de ser la de abajo, se pone en la celda que está a la derecha. También, por ejemplo, no sé si os habéis dado cuenta que cuando yo, por ejemplo, estoy escribiendo, cuando el cursor se queda como parpadeando, aquí en la barra de fórmulas, además de aparecer el contenido que yo he escrito, hay dos botones. Uno es aplicar y el otro es cancelar. Evidentemente, si yo le doy también aquí al botón de aplicar, el texto se queda, ¿vale? Se aplica. La única diferencia es que ahora ni baja para abajo ni se va al lado, simplemente se queda activa la celda normal, ¿vale? Igualmente, si yo estoy escribiendo en la celda, por ejemplo, y veis que yo le di aquí a la X de cancelar o bien a la tecla escape, que es la que tenéis arriba del todo a la izquierda, pues se cancela la edición de esa celda, ¿vale? Pero bueno, lo más normal es del tirón con el ratón, nos venimos a la celda, escribo lo que sea y rápidamente le suelo dar al intro, ¿vale? Y normalmente pues así de esta forma es como yo voy escribiendo, ¿vale? Eh, ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo pongo un ejemplo aquí, no sé, pongo por ejemplo luz, agua y comunidad, ¿vale? Incluso, mira, y si yo tengo aquí, bueno, ya digamos, los que son tres gastos que yo pago habitualmente, luz, agua y comunidad. Y ahora me he dado cuenta, por ejemplo, que me he equivocado. Si yo, por ejemplo, pongo el cursor aquí, donde ya tiene un contenido que no está vacía, y yo, por ejemplo, escribo gas, fijaros que el texto nuevo sustituye al antiguo, ¿vale? Es decir, que cuando yo escribía en una celda que estaba vacía no había ningún problema, se quedaba ese texto y listo. Pero cuando yo me voy a una celda que ya tiene un contenido y escribo algo, ¿vale? Pues en principio el texto nuevo sustituye al antiguo, ¿vale? Comunidad, vale. Y un tercer caso que hay es que si, por ejemplo, yo no quiero sustituirlo, sino que quiero modificar el contenido que ya está aquí, pues mira, si yo le doy, se puede hacer de dos formas. Una forma sería dándole un doble clic y al darle un doble clic el cursor se pone en edición. Y sin borrar el texto que había, pues yo por ejemplo puedo poner gas natural. Entonces lo que acabo de hacer es modificar un texto que ya estaba anteriormente. Y eso se hace con doble clic, ¿vale? También es verdad que lo podía haber hecho también, en vez de escribirlo directamente en la misma celda, si yo quiero modificarlo, me puedo venir aquí y directamente en la barra de fórmula puedo poner el cursor haciendo un único clic, ya no es doble clic, sino un único clic, y haber escrito ya directamente aquí, por ejemplo, lo de natural. Lo que yo escribo en la celda o en la barra de fórmula es exactamente lo mismo, ¿vale? Si yo le di al intro, está comunicado la celda, digamos, con lo que yo había escrito aquí, ¿vale? Bueno, si yo, por ejemplo, pongo aquí, ahora, por ejemplo, no sé, enero. Voy a escribir aquí, por ejemplo, febrero. Y aquí, por ejemplo, pues otro mes más. Venga, marzo. Todo lo que yo he escrito aquí, ahora mismito, ¿vale? Todos estos son numeritos, digamos, bueno, o rótulos, que es texto, ¿vale? Voy a borrar un momentito lo de natural, dándole un doble clic, ¿vale?
Y ahora mirar, si yo por ejemplo aquí lo que escribo ahora son numeritos, por ejemplo 50, ¿veis? Con unos numeritos al azar, simplemente para ver cómo se alinean, ¿ven? Aquí hay 3 números y ahora estos 3 números, si os dais cuenta, es completamente diferente a los textos, porque los textos el programa los alinea directamente en el lado izquierdo, sin embargo los números, ¿vale? Los pega siempre en el lado derecho. Voy a inventarme unos numeritos más. Y lo mismo para marzo. Bueno, entonces ya habéis visto cómo yo introduzco texto, cómo introduzco números, y ahora vamos a ver cómo se introducen también fórmulas, ¿vale? Para introducir fórmulas, este programa servía para eso, para hacer plantillas numéricas utilizando fórmulas y funciones y demás. Bueno, pues mirar, para yo poner una fórmula, por ejemplo, yo quiero saber cuánto me he gastado, por ejemplo, en los 3 gastos en el mes de enero. Pues eso sería una fórmula que simplemente lo que hay que hacer es decirle al programa que me sume y que en esta casilla, que es donde yo quiero que aparezca el resultado, que me sume los 3 valores de arriba. Bueno, pues entonces yo coloco el cursor donde quiero que aparezca el resultado. Y ahora, para indicarle que es una fórmula y no un texto literal, se le pone igual. Y ahora, mirad, al ponerle igual, yo creo que me sume estos 3 valores. Pues me voy al primero, pero una vez que ya he puesto el igual, si no nos sirve, hago un clic en el primero, él lo marca y me pone D7, ¿vale? Bueno, pues yo ahora le doy al más, a la tecla del más, y le doy al de abajo. Él me pone D8, para mí es muy cómodo, pero yo no escribo D8, simplemente le doy al más y con el ratón hago un clic y él ya directamente me pone el nombre de la celda. Entonces ahí me está diciendo que aquí me va a poner el resultado de sumar lo que hay en D7, lo que hay en D8 y lo que hay en D9. Y ahora ya le di al intro para consolidar y aplicar. Lo voy a hacer también aquí. Igual a este más este más este. ¿Vale? Lo estoy aquí repitiendo para que lo veáis bien, porque esto evidentemente se podrá hacer de una forma un poquito más sencilla. ¿Vale? Igual a este más este más este. Estos 3 datos que yo acabo de sacar son la suma de los gastos de enero, la suma de todos los gastos de febrero y la suma de todos los gastos de marzo. Y si yo, por ejemplo, quisiera sacar lo que he pagado, por ejemplo, en luz en todo el trimestre, pues entonces ahora cambio, porque esto sería igual a lo que gasté en luz en enero, más lo que gasté de luz en febrero, más lo que gasté de luz en marzo. Si yo quiero saber lo mismo con respecto al agua, pues igual a este, más este, más este. Veis que esto ahora mismo lo estoy haciendo repetitivo, pero ya os digo que esto hay opciones para hacerlo bastante más rápido, ¿eh? Pues venga, igual a este, más este, más este. ¿Vale? Si os dais cuenta, todos estos números que están aquí son realmente números y estos que están aquí realmente son fórmulas. Sin embargo, yo lo que estoy viendo, tanto aquí como aquí, que son fórmulas, el resultado de esa fórmula. Pero mirad qué pasa cuando yo, por ejemplo, me vengo aquí, que esto es un número. Aquí aparece el número y en la barra de fórmula también aparece el mismo número. Sin embargo, si yo me vengo aquí, que esto es digamos, una fórmula, en la celda me aparece el resultado, pero arriba en la barra de fórmula me aparece directamente la fórmula, es decir, de dónde viene ese número, ¿vale? Es decir, que por defecto esto también se podría cambiar, pero siempre en la celda me va a aparecer el resultado y arriba, en la barra de fórmulas, me va a aparecer de dónde viene ese número o lo que es la fórmula en sí. Si yo le di, por ejemplo, un doble clic a una celda que tiene contenido o como contenido tiene una fórmula, si le doy el doble clic, veis que lo que hace es que me pone la formulita con cada uno de los operandos de esa fórmula en un color y me marca en el mismo color para que para mí sea muy sencillo ver qué valores son los que se están sumando, ¿eh? Si la columna de números fuera mucho más alto, pues por esos colores, por ejemplo, yo podría saber claramente si me deja algún sumando atrás o algún numerito no lo habría sumado, ¿vale? Entonces aquí nada, le di al intro y consolido. Pasaría con todos los que tengan fórmula, ¿vale? Si yo le doy aquí, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues saldría también. Bueno, alguna cosita también que podría ser interesante. Por ejemplo, aquí a esto le podríamos llamar, por ejemplo, total, ¿vale? Que estos serían los totales por trimestre.
total por meses, total de enero, total de febrero y total de marzo. Y aquí pues esto sí sería otro total, ¿vale? Pero estos ya serían unos totales distintos, el total de trimestre de cada uno de los gastos. No sé, por poner un ejemplo, y si yo por ejemplo quisiera sacar el promedio, ¿vale? Pues mirar, para sacar el promedio, todos estos ejercicios de momento, los que vayamos a hacer ahora, quiero que me los hagáis utilizando las fórmulas, ¿eh? Lo del igual y utilizando fórmulas. Sé que algunos de vosotros a lo mejor ya conocéis las funciones, ¿vale? Que es una parte que veremos un poquito más adelante, que es más cómodo. Pero yo quiero que estos ejercicios primero me lo hagáis con fórmulas, porque es mucho, las fórmulas son muy importantes y hay veces que sabemos manejar muy bien las funciones, pero no sabemos manejar las fórmulas, ¿vale? Entonces, yo lo voy a aplicar con una fórmula. Lo puedo hacer de dos formas, mirad. Yo puedo decir, por ejemplo, es igual a, y ahora entre paréntesis, puedo decir que es este valor más este valor más este valor, cerrando el paréntesis, es decir, súmame los tres valores que tengo aquí arriba y divídelo, la barrita de dividir, entre 3. ¿Por qué entre 3? Pues porque digamos que yo lo que he sumado son 3 números, ¿vale? Pues yo dividía entre 3 y esto me va a dar el promedio. Aunque también lo podíamos haber hecho bastante más fácil. Como ya aquí teníamos el total, yo también puedo decir, por ejemplo, esto es igual a este total que tengo aquí dividido entre 3. Dividido entre 3 porque este valor, el 129, viene de sumar 3 valores. Y el resultado sería el mismo. Aquí, por ejemplo, si yo quisiera sacar el promedio, pues estaríamos en el mismo caso, ¿vale? Yo puedo decir que esto es igual a este total que tengo aquí dividido entre 3. ¿Por qué entre 3? Pues porque este total viene de la cantidad de enero, la cantidad de febrero y la cantidad de marzo, ¿vale? Y como es un promedio, pues saldrá con decimales. Ya veremos más adelante que estos decimales, pues con dos botoncitos que hay aquí, puedo quitarle o ponerle decimales. Pero bueno, de momento no me interesa eso. Bueno, para que podáis también hacer algunos ejercicios ya, mirad, quería comentaros también dos o tres cositas más. Mirad, si yo por ejemplo escribo aquí un texto, y si os dais cuenta, en esta parte de aquí, ¿vale? En esta parte de aquí, a la hora de yo seleccionar con el ratón y activar la celda, veis que en la parte de abajo sale un cuadradito. Eso es lo que se llama el cuadro de llenado. Si yo el cursor lo acerco a ese cuadradito, veis que se crea como una cruz muy finita. Pues si yo hago un clic y sin soltar voy arrastrando, fijaros que es lo que hace. Eso se llama una copia adyacente, porque lo que está haciendo es copiar el resultado el contenido de esta celda en las celdas adyacentes hasta donde yo haya arrastrado. Lo puedo hacer en la dirección que yo quiera. Por ejemplo, si yo me vengo aquí y arrastro para abajo, pues lo copio para abajo. Siempre que sea un texto literal, siempre, ¿vale? Lo que me copia es el mismo texto. Si yo, por ejemplo, ahora selecciono todo esto y le doy a la tecla suprimir, me aparece un cuadro de diálogo que me dice que qué es lo que quiero. Eliminar todo, ¿vale? Hay veces que yo puedo escoger entre eliminar de todo lo que yo tengo aquí seleccionado, pues todo lo que sea texto, solamente son los números. Yo aquí ahora mismo le digo todo y le doy a aceptar para que borre todo lo que había por ahí. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo pongo un numerito? Yo qué sé, por ejemplo, el 1. Bueno, pues mirad, si yo cojo el 1 y arrastro, este programa lo hace diferente a Excel, ¿eh? En Excel, normalmente cuando yo pongo un número nada más, el 1, y yo arrastro, me repite el 1, ¿vale? 1, 1, 1. Sin embargo, en este programa lo hace distinto, ¿eh? Al poner un número, ¿vale? Cuando yo pongo un número y arrastro, por defecto lo que hace normalmente es sumarme 1. Eso, bueno, puede tener sus ventajas, pero también puede tener sus inconvenientes, ¿vale? Pero bueno, como estamos viendo este programa, pues que sepáis que si pongo un número solamente pone, o lo que va haciendo es añadiéndome 1, ¿vale? ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero repetir el mismo número? Pues mirad, si yo quiero repetir el mismo número, no voy a tener más remedio que ponerlo en dos celdas, venirme a una de ellas, a la primera, hacer el típico clic para arrastrar y seleccionar los dos. Ahora mismo estoy seleccionando dos, porque están cambiando, digamos, el beige y el color subrayado, y solamente la última tengo el cuadro llenado. Pues si yo arrastro ahora, repite 2, 2, 2, ¿veis? Que yo pongo, por ejemplo, aquí 5 y 5. Bueno, pues entonces
selecciono ahora los dos y desde aquí arrastro. ¿Veis? Entonces sí repite. ¿Vale? Es una diferencia con respecto a Excel. En Excel, si yo pongo, como he dicho antes, el numerito, un número, y yo tiro del cuadro de llenado y hago la copia adyacente, siempre copia el número. Aquí, en principio, no. Si pongo un número nada más y lo arrastro, le va sumando 1. Si quiero que sea siempre el mismo número, pues lo pongo 2 veces, selecciono los dos y arrastro. Estos son lo que se llaman copias adyacentes, copias adyacentes. La copia adyacente no solamente se utiliza con los numeritos y con los textos, ¿vale? Por ejemplo, mira, voy a seleccionar todo esto y le voy a dar a suprimir. Y le voy a decir que quiero eliminarlo todo. Mirar, por ejemplo, si yo, por ejemplo, borro también esto. Y voy a borrar también esto que está aquí, que ahora mismo me estorba. Y también voy a borrar esta formulita. Mirad, es para que veáis que esto no voy a ir siempre que tenga que sumar, voy a ir sumando una, después sumando otra, que sería muy pesado. Mirad, yo en este caso tengo una formulita que realmente está diciendo súmame los 3 valores que tengo arriba. O suma de 7, de 8 y de 9, que son los 3 valores que tengo arriba. Bueno, pues mira, si yo lo que tengo es una fórmula y yo con el cuadro de llenado arrastro, ¿vale? Pues si os dais cuenta el resultado no se copia 129. Se está copiando realmente la fórmula. Es decir, que si esto era súmame los 3 de arriba, cuando yo arrastro una posición hacia la derecha, lo que copia es la fórmula, súmame los 3 de arriba. Pero claro, como yo antes los operandos, los sumandos eran estos, si lo arrastro una posición, los sumandos también varían. ¿Vale? Igualmente aquí. ¿Vale? Entonces, cuando lo que yo tengo es una fórmula, lo que se copia es la fórmula, no el resultado. Aquí lo mismo, mirad, yo tengo una fórmula que es súmame los 3 de la izquierda. Si yo en este primero, que es el que tiene la fórmula, hago aquí un clic y arrastro, fijaros cómo lo que está sumando son los 3 que están a la izquierda, pero bajando una posición cada vez que yo he ido arrastrando la fórmula, ¿vale? Por lo tanto, este tipo de ejercicios se hacen bastante rápido, porque cuando yo lo ponga en los ejercicios, si yo, por ejemplo, quiero saber estos 3 totales y estos 3 totales, normalmente yo solamente hago uno igual a este más este y el último número, y ahora ya normalmente lo que hago es arrastrar. Hago la primera y arrastro. Ahora tendré que hacer también esta, porque es una suma distinta, ¿vale? Tendré que decir siempre igual a este, ¿vale? Este y este. Y ya una vez que tengo el resultado, pues entonces simplemente arrastro. ¿Veis? He tenido que hacer solamente 2 sumas. Esta primera y arrastrar para acá, y esta primera y arrastrar para abajo. Lo podría haber hecho al revés, podría haber hecho primero este y haber arrastrado para acá, ¿vale? O este y haber arrastrado para arriba, pero por comodidad se hace así normalmente. Bueno, entonces ya sabéis cómo funciona la copia adyacente, ¿vale? Si es un texto, copia el texto. Si es en teoría un número, me va sumando 1. Si quiero que sea el mismo numerito el que se repita, escribo 2 veces el mismo número, selecciono los 2 y los arrastro. Y si es una fórmula, se copia la fórmula, no el resultado. Bien, después vais a tener que utilizar también mucho, que los voy a poner mucho en los ejercicios. Cuando yo, por ejemplo, pongo enero, lo que pasa es que este programa, a diferencia de Excel, siempre lo escriben siempre lo va a escribir en minúsculas, ¿eh? Si lo veis en los ejercicios en mayúsculas, vosotros me lo ponéis igualmente en minúsculas, ¿vale? Que no pasa nada. Son cosas del programa que yo los ejercicios los tengo hechos en Excel. Mirad, si yo pongo, por ejemplo, enero y arrastro, pues veis que él va poniendo enero, febrero, marzo, abril. Si hubiera llegado hasta diciembre, pues empieza a traer a partir de enero, ¿vale? Y igualmente en cualquier dirección. También normalmente los días de la semana, por ejemplo, ¿vale? Lunes. ¿Veis que yo lo he escrito en mayúscula y él automáticamente lo ha transformado en minúscula? Pues veis que esto también lo voy a poner en todos los ejercicios, ya sean meses o sean días de la semana. Vosotros escribís solamente uno y el resto ya lo arrastráis. No os vayáis a escribir lunes, martes, miércoles, ¿vale? En este caso veis cómo se está repitiendo. Llega el domingo y se vuelve a repetir otra vez. Bien. Esto es lo que se llaman las copias inteligentes, ¿vale? Porque yo pongo un dato y él ya se encarga de poner el resto. Y también sería importante que supierais manejar
el tema de las series. Mirad, el tema de las series es lo que hemos visto antes que hace el programa, cuando yo, por ejemplo, pongo un 1 y arrastro, ¿no? Esta serie la hace de forma automática y siempre va sumando de 1 en 1. Pero daros cuenta que a lo mejor yo quiero poner una serie y esa serie no siempre va de 1 en 1. A lo mejor yo quiero poner una serie que vaya de 2 en 2. Entonces, por ejemplo, mirad, cuando yo quiero poner una serie, siempre lo que tengo que hacer es poner los dos números primero de esa serie. En este caso el 1 y el 3, por ejemplo. Seleccionar los dos. Y ahora desde el último, que es el que tiene el cuadro llenado, arrastro. Claro, la serie es un 3, 5, 7, 9, 11. Si yo hubiera puesto, por ejemplo, no sé, el 1 y el 5, ¿vale? Si yo selecciono y del último arrastro, pues pondrá 1, 5, 9, ¿vale? Porque siempre va sumando 4. También incluso lo puedo poner en decreciente. Por ejemplo, yo puedo poner 25 y 20. Si yo pongo 25 y 20, pues entonces en este caso, seleccionando los dos y arrastrando, pues va en decreciente. Incluso cuando llega al 0, pues después pasar a números negativos. ¿Vale? Pues esto es lo que se llaman series. Y para poner las series, se ponen siempre los dos primeros números, se seleccionan los dos y se arrastran. Tenéis que tener mucho cuidado porque hay muchos ejercicios en los que os pongo con un montón de texto y realmente se hace en un momento porque no hay que copiar todos los números. Otros a lo mejor sí, pero en la gran mayoría os lo pongo para que lo hagáis a través de series, el rellenar las tablas. Bueno, pues en principio con esto también vais a poder hacer ya un montón de ejercicios. ¿Vale? Venga, pues ánimo con los ejercicios, venga.